¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarle. Mi nombre es Jessica Sánchez Aupar. Usted ya me conoce y este día iniciando este capítulo en Diálogos, donde tendremos entrevistas interesantes de gente que ha hecho grandes logros en el estado de Tamaulipas, desde políticos a ciudadanos, hasta personas que de verdad vale la pena escuchar su historia. Este día, por supuesto, un invitado especial, Dante Silva. Él es cineasta, victorense, tamaulipeco, reconocido a nivel internacional, y el día de hoy nos va a deleitar con algunos de sus logros, pero también nos va a concientizar de lo difícil y los retos que son ser cineasta aquí en el estado de Tamaulipas. Promete tener uno de los mejores cortometrajes que darían unas características de la historia de Tamaulipas, de los personajes históricos de nuestra entidad, y con ello pues le vamos a platicar a usted sobre este tema. Bienvenido, me da mucho gusto que este día nos estés acompañando y platicando en cuanto a este tema, este gran reto y logro que ya tienes en tus manos, porque así hay que decirlo, Dante, que lo vas a lograr y ya es tuyo prácticamente. Muchas gracias, Jessica, un saludo a todo tu público y muchas gracias por la invitación. La verdad es que es importante este tipo de diálogos para quienes promovemos la cultura y sobre todo la cultura cinematográfica hecha en Tamaulipas. Así es, y mire, le comento a usted, Dante Silva, además de ser le decía yo a él antes de entrar al aire, un producto hecho 100% victorense, estudió aquí, se preparó aquí y ha hecho pues muchísimos cursos a nivel internacional, pero todavía más orgullosos toda la entidad tamaulipeca es el tema de que él ha logrado grandes avances en el tema del cine, pese a muchos obstáculos, que ya vamos a ir platicando sobre la marcha, sobre esos temas. Pero platícame, al final de cuentas, el premio pues que ganaste al mejor director en Cannes Continental Film Festival. Sí, mira, Jessica, la verdad es que con mi cortometraje más reciente, que es Un brillo de amor incomprensible, ha tenido un recorrido muy bueno a nivel internacional. Sí. Ha estado desde Inglaterra hasta la India, presentándose en festivales internacionales. Y uno de los reconocimientos más importantes pues es este mismo que acabas de mencionar, el premio a Mejor Director en el Cannes Continental Film Festival. ¿Cuál es la historia que bueno, Un brillo de amor incomprensible es una historia muy cercana a las mujeres. Le diste al clavo en estos momentos, ¿no? Creo. No, pero fíjate que curiosamente no lo hice como un plan o algo premeditado. Digo, este corto lo filmé justo 15 días antes de que iniciara la pandemia en México, en 2020. Entonces tuvo su tiempo de maduración en la postproducción y en el 22 comenzó el recorrido en festivales, ¿no? Y le ha ido muy bien. Entre otros premios también está en el Festival de Cine Latinoamericano de Punta del Este, Uruguay. Ganó el premio a Mejor Cortometraje, Mejor Director, Mejor Actriz para María Inés Pintado, mi protagonista. Entonces, y el premio del jurado, así que pues arrasó en el festival prácticamente, ¿no? Entonces yo estoy muy contento. ¿Qué plasmas? Digo, se ganan los premios, tus cortometrajes se lleva mejor dirección, mejor actriz. ¿Qué le pones tú a la historia para que esto se esté logrando en tus trabajos? Yo creo que, mira, siempre lo he dicho, cualquier trabajo artístico es cuestión de esfuerzo y sí talento, pero mucho del trabajo es preparación y autocrítica. O sea, ser alguien muy riguroso con uno mismo, es decir, yo comencé hace ya muchos años, 20 años, escribiendo literatura, poesía era lo que escribía. Entonces, cuando descubrí el cine en un taller por ahí que se impartió aquí en la ciudad, en aquel entonces por una directora, María del Carmen Lara, que después fue directora del CUEC en la UNAM. Perdón. Entonces descubro el cine y la mejor forma de acercarme a él, obviamente ya era un joven que veía películas y lo que todo el mundo hacemos, ¿no? De alguna manera, no cinéfilo, porque tampoco es que lo sea a ese grado, ¿no? Pero sí, pues me gustaba apreciar cierto tipo de cine. Y descubrí que a través del guión era la forma menos costosa y más sencilla de acercarme desde mi condición en la que me encontraba, ¿no? Sí. Entonces comencé a escribir mis guiones así, en mi libreta, no tenía ni computadora, imagínate.
Por ahí debe andar ese cuaderno, ojalá lo recupere algún día. ¿Qué escribías en ese momento? Bueno, en aquel momento pues eran como historias pues francamente más juveniles, que tenían que ver con el contexto de ese momento y con mucha influencia, lo debo decir, con películas o referencias de películas que en ese momento eran un hit, Amores Perros y Tu Mamá También. Entonces eso influyó mucho en la motivación de escribir historias. Pero después me di cuenta, como normalmente ocurre cuando uno es creador, el paso del tiempo te va haciendo madurar ideas, madurar en las sensaciones o sentimientos y puliendo el oficio, en este caso de escritura de guión. Yo soy muy enfático, el guión es fundamental para una buena obra cinematográfica y respondiendo a la pregunta anterior y esta más reciente, pues ¿qué le pongo? Yo creo que muchas ganas, caray. Y soy muy riguroso a la hora de escribir, de construir mis personajes y tener sobre todo algo que yo digo en mis talleres que yo imparto, que es a los jóvenes y no tan jóvenes, que es tener esa sensibilidad para apreciar una imagen, un contexto determinado, una situación determinada y saberla llevar a un buen guión cinematográfico. Se dice que los cineastas, y ahorita que te estoy escuchando, esa pasión que tú tienes por escribir los guiones, la idea, la escenografía, la música, los actores, todo eso, ¿pensaste en llegarlo a hacer algún día? Mira, ha sido un proceso de descubrimiento y desdoblamiento, digámoslo así. A lo mejor esas aptitudes o habilidades estaban allí escondidas, pero conforme las he ido descubriendo, las he ido desplegando, ¿no? Es decir, yo inicié con guión, pero después, evidentemente, esta parte de dirección de actores, por ejemplo, que es algo que yo sigo trabajando, lo digo así, pero también en esta parte de diseño de producción, que tiene que ver con diseño de arte, vestuario, maquillaje, obviamente parte de la fotografía. O sea, es un trabajo muy en mancuerna con el fotógrafo, ¿no? Claro que sí. ¿Analizaste el punto de partida que muchos que tienen ese talento, la curiosidad por el cine, pues de antemano saben que es un rubro muy difícil? Sí. La realidad, los pies sobre la tierra. Bueno, nunca hay que perderlos. Se dice que pasan hambre, se dice que tienen que tocar muchísimas puertas, que no todos los proyectos son respetados. Pasamos hasta problemas de salud, Jessica. Problemas de salud. Que bueno, será un tema que más adelante tocaremos seguramente. ¿Lo analizaste en su momento? No, bueno, de joven no lo dimensionaba, por supuesto, ¿no? Pero bueno, la experiencia ha venido cayendo puntualmente en cada uno de esos aspectos que tú dices, ¿no? Sobre todo el tener mucha resiliencia, el soportar el rechazo a una propuesta que tú tengas cinematográfica, ¿no? Una historia por X o Y razones, ¿no? Puede ser hasta censura en algunos casos, en otros casos extrañamente un boicot por alguna razón, interés diferente a la cinematografía, o sea, también ocurre, o sea, pueden pasar, lo que menos imaginas puede ocurrir, pero tampoco te tiene que limitar eso, o sea, yo creo que sí es importante tener el valor, perdón por la expresión, pero hay que tenerlos bien amarrados desde el principio, eso sí, hay que tener mucho tesón, mucho carácter, tenacidad y mucho empuje, que nunca termine esa energía, ¿verdad? Siempre hay que tenerla al frente. Yo mencionaba a un inicio en esta entrevista que hay un trabajo muy importante que tú estás haciendo acerca de la historia de Tamaulipas en lugares de Tamaulipas con actores importantes a nivel internacional. Catarino Garza, el héroe liberal. ¿Qué pasa con este cortometraje? Bueno, este proyecto inició desde 2019 debido a una invitación por el área de cultura del municipio de Matamoros. Yo me di a la labor de investigar la historia de Tamaulipas, del personaje Catarino Garza, porque de él, en la historia del cine, perdón, no solo del cine, en la historia nacional, no se le hace mucha mención, pero tiene un gran valor. Fue uno de los primeros, o el primero en que se levantó en armas contra Porfirio Díaz, 20 años antes de la Revolución Mexicana. Por supuesto que al leer eso me atrajo la historia, abundé lo más posible, casi no hay literatura de él, hay que decirlo. Entonces, casualmente, o no casualmente, causalmente, me encontré con un libro que el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó sobre él. Y por supuesto que me lo leí, ¿no? Incluso menciona frases en la mañanera de Catarino Garza. Sí. Entonces se fue preparando, gestando el proyecto, al parecer todo iba muy bien.
Se tuvo que suspender en 2020 por la pandemia, lo cual era muy lógico, o sea, yo estuve de acuerdo, ahí no hubo ningún problema por la condición en la que estábamos, el contexto, pero se retomó a finales del 2020 y en marzo del 21, cuando estuve a 7 días de la filmación, Sí. El Ayuntamiento de Matamoros o el municipio de Matamoros, la administración municipal decidió cortar los recursos para el proyecto, lo cual me llevó a una situación de estrés muy compleja que derivó en un derrame cerebral. Afortunadamente no tuve consecuencias cognitivas, como me escuchan, creo, y me ven, pero sí he luchado en estos últimos 2 años por mi recuperación física, principalmente, ¿no? Y peleando o luchando para que este proyecto se concluya. Tengo por ahí la consecuencia de esto fue no solo la afectación a mi salud, sino a acciones legales que hemos tenido que emprender hacia el municipio de Matamoros. Esto es por parte del municipio, ¿era una Sí. convocatoria que ellos No, fue una lanzaron? decisión voluntaria de parte de Te ellos invitan y a me hacer- invitan a mí, o sea, es decir, la verdad yo no fui, aunque el héroe o la historia la construí yo, el guión es mío, la investigación es mía, el diseño de producción, la preparación, todo lo he hecho yo, pero, y está debidamente obviamente registrado ante derechos de autor, pero la invitación inicial fue por parte del área de cultura de Matamoros. ¿Y en qué etapa se queda este Se queda en cortometraje, la Catalina? preproducción, a una semana de la filmación. Ya tenías los actores, ya Todo, tenías teníamos las el equipo locaciones. que iba a viajar, equipo de filmación, vestuarios, arte, actores, todo el staff, toda la gente que está detrás de cámaras, ¿sí? que es muy importante también. Todo estaba listo para viajar a Tamaulipas y la verdad es que, como bien lo dices, yo te he mostrado que hay un elenco, una parte del elenco son gente muy reconocida. Está, por ejemplo, el actor Sí, Eligio claro. Meléndez, está Mario Zaragoza, está Jorge Jiménez. Por si no lo ubican a Jorge Jiménez, él está haciendo la serie Pancho Villa o El Centauro del Norte para Star Plus, y él es Pancho Villa, él interpreta, el protagonista de la serie, y está nominado al Ariel en esta Ajá. edición, justamente nominado al Ariel por La Civil, me parece. ¿Ya platicaste tú con las autoridades referente a este tema? Pues ya es un tema legal, además, Sí, algo que está bueno, avanzado. todo ha seguido su cauce legal, seguimos en ese proceso. Intentamos, o lo intenté, acercarme a ellos desde el 21, después del evento cerebrovascular. Yo me sentí en las condiciones, obviamente bajo cierta limitación, pero sin que esto impidiera que yo pudiera filmar. Entonces yo les pedí que retomáramos el proyecto y lo concluyéramos, que era lo más viable y más sencillo, pero se mostraron renuentes, negativos, incluso por parte de la directora de Cultura hubo presión hacia mi familia para que yo, en medio de un coma inducido en el hospital, firmara una cancelación del contrato, o sea, o con una huella digital, cosas que me parece que es un hostigamiento fuera del orden, fuera de cualquier sentido de humanidad y de cualquier sentido legal, ¿no? O sea, creo que no tiene por qué ser así. Entonces, ¿cuál es el destino que crees que tenga Catalina mira, Garza? a principios del año me acerqué, abordé directamente al gobernador del estado, le entregué el proyecto, la carpeta de producción, el diseño, y le interesó muchísimo. Incluso recibí la información de que está autorizado para realizarse este proyecto, ¿no? Pero estamos a la espera de los recursos para poder concluirlo, ¿no? Y seguimos en la espera, insistiendo en que pronto se puedan obtener esos recursos o bajar esos recursos para poder realizar el proyecto. Yo creo que este cortometraje traería lo que tanto necesita Tamaulipas, ¿no? Definitivo. Una buena imagen, reconocer nuestros héroes, de eso somos, de eso estamos hechos aquí en el estado de Tamaulipas, y seguramente esto hará eco para que las autoridades con las que ya platicaste puedan aterrizarlo y dar un avance importante. Sí, yo ¿Los creo- actores siguen dispuestos a seguir siguen dispuestos, trabajando? pero hay que volver a hacer renegociaciones, ¿no? Ese es el grado de afectación de lo que quedó trunco. Claro. O sea, la verdad que hay que decirlo así, yo se los he hecho ver a la gente del gobierno del estado, pero para ello, pues, es necesario los recursos, Jessica, o sea, y después de esta amarga experiencia que viví, sí he dejado muy en claro que no pretendo pasar por algo similar, ¿verdad? Entonces, soy muy enfático con ello porque de ello depende que esta historia, en términos cinematográficos, se dimensione en las proporciones que tiene.
hay que tomar en cuenta una cosa, es una historia de época, es decir, es parte de nuestra historia nacional y tamaulipeca. Es muy complejo crear toda esta parte del vestuario, del maquillaje, del arte en sí, de la historia. Entonces es muy costoso, claro, hay que decirlo así. De pronto parece complicado para muchas personas que están en una administración determinada pública y a lo mejor se toma como que con poca sensibilidad la dimensión de las obras cinematográficas firmes, ¿no? Porque además, bien lo dices tú, esta historia pondría a Tamaulipas en un contexto nacional distinto, una visión diferente de nosotros mismos, que es lo más importante, que nosotros mismos nos veamos distintos, nos revaloricemos y nos sintamos orgullosos de nuestra propia historia, de nuestros héroes, ¿no? Así es. Creo que ese es el principal valor, pero el otro es la proyección que haría para Tamaulipas hacia el país y a nivel internacional incluso. Dante, yo me imagino que hay mucho todavía de lo que tú quieres trabajar, realizar, emprender. Hay confianza en las autoridades, hay confianza en que haya humanidad, porque ya esto se trata de un tema de humanidad en cuanto a tus proyectos. ¿Cuál es el reto precisamente? Y yo creo que tú eres el claro ejemplo de lo que sucede con el cine en México y en Tamaulipas. Mira, un poco tiene que ver con lo que acabo de mencionar, la falta de sensibilidad y de dimensionalidad de la cinematografía nacional y nosotros en Tamaulipas, porque habemos más, ¿verdad? Pero bueno, en mi caso, estamos haciendo historia para Tamaulipas y para el mundo entero, bueno, obviamente, pero para México también, porque el cine está siendo cada vez más castigado en temas presupuestales públicos bajo ciertos criterios que no necesariamente obedecen a las necesidades de los creadores cinematográficos mexicanos. Por supuesto, si a nivel nacional es complicado, imagínate a nivel estado. O sea, no existe un fondo, por ejemplo, para la producción cinematográfica estatal. Esto se hace con la ayuda de los amigos, con las autoridades, cuando hay voluntad verdadera y aunque no exista tanta cercanía o sensibilidad al tema, por lo menos hay la voluntad de ejecutar los proyectos, que eso es lo mínimo que uno pide, caray. Por supuesto. Con esto de Catarino, insisto mucho, espero que la administración estatal, si nos está observando, pues bueno, tengan a bien ya tomar la decisión de ejercer el recurso. O sea, finalmente esto, Jessica, regresándome al tema anterior un poco con lo que quedó trunco con el municipio de Matamoros, ha sido muy difícil y debo decir que se ha hecho escarnio de mi persona y eso no se vale. ¿Y a qué grado? A este punto que siento que ha viciado un poco esta aprobación por parte del gobernador del proyecto de Catarino Garza y no se vale, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿recuerdas que dije hace un ratito un boicot o cosas por el estilo? Es impresionante que uno se tenga que topar con esas situaciones que son ajenas a la producción cinematográfica, a una labor, la verdad lo tengo que decir así, loable, que a nadie nos lo exige, pero lo hacemos por convicción. Yo al menos hago cine por convicción. Puedo decir que a lo mejor hace varios años, o desde el inicio pude haber buscado la industria y me pude haber ido a otra parte del país, a la Ciudad de México concretamente, pero no me interesa hacer un cine, ¿cómo te puedo decir?, superficial y meramente industrial, de consumo. Me gusta estos retos, pero no quiero tampoco pasar por situaciones en las que he venido pasando, ¿no? Yo creo que el mejor mensaje que se le puede brindar a los jóvenes puede ser de una persona como tú, que está viviendo de frente, en carne propia, todo lo que es Espero que no se malinterprete, porque nadie tiene por qué pasar por una situación de este estilo. Pero bueno, ¿qué mensaje le darías tú a los Pero sí les diría que sean muy constantes, persistentes, resilientes. Esa es una palabra que se escucha mucho en estas últimas épocas, ¿no? Pero además de ello, sean muy comprometidos con su propio arte. Si van a hacer cine o cualquier otro tipo de actividad creativa, que sea verdaderamente hecha con la mano, como decimos, ¿no? O sea, con todo el rigor posible, con toda la autocrítica posible, que es algo que debe de existir y yo con todo el respeto a veces siento que las nuevas generaciones no lo traen. No me toca a mí juzgar ni mucho menos, ¿no? Pero sí tengo que decirlo porque me lo encuentro en talleres, en charlas, en pláticas, en entrevistas a veces, con gente más joven. Bueno, está muy bien que se les den más oportunidades que comparado a nuestra generación. Bueno, en la mía al menos no había ese tipo de oportunidades, para ser muy franco. O sea, que a los 22 años tú estés filmando una producción profesional,
o a los 20, no pasaba. Sí. Incluso hacer cine hace 20 años, poco más, era o con celuloide o no lo hacías. Claro. Todavía existía ese formato, ¿no? Y era costosísimo. A la fecha sigue siendo costoso y tenemos ya los elementos digitales como para poderlo hacer. En conclusión, van los jóvenes muy comprometidos con su arte. Con el arte y que no tengan miedo a contar historias propias, locales, es decir, no tenemos que ir a Nueva York, a Los Ángeles, a no sé dónde, para poder contar una buena historia, ¿no? Por supuesto. A veces las historias más universales están a la vuelta de la casa o a la vuelta de la esquina, Así es. en nuestra propia región o ciudad. Dante, pues te agradezco que hayas compartido con nosotros No, Jessica, yo al brevemente la contrario. experiencia. Esperemos que se haga este logro. Sí. En silencio, recuerda, hay Sí. que estar pensando positivo. Por supuesto. Y con tu arte y con tu talento, por supuesto que te vamos Yo a te ver agradezco triunfar. mucho, Jessica, la verdad, la oportunidad Sí. de poder dialogar y cuando sea posible y me vuelvas a invitar, con gusto estaré aquí. Con mucho gusto. Ya cuando seas famoso aquí te vamos a tener, como siempre te lo he dicho. Bueno, Muchísimas gracias a gracias. usted por estar con nosotros y también escuchar de esto diálogos interesantes, qué sucede en nuestro estado, qué sucede con nuestros talentos. Muy buena tarde y un gusto saludarle. Hasta pronto. Saludos.